la pauta se la voy a dar hoy día, de qué cosas tienen que hacer en la prueba, lo hacen en la casa, y lo que se supone que había que hacer el día martes era que ustedes llegaran acá y me presentaran el ejercicio. Lo que tenían que hacer, lo que tenían que trabajar y simular, simplemente me presentaran adelante. Y con eso matamos el tiro en la nota. Como es probable que esta clase del día martes la tiren para el día sábado, 27, entonces podemos hacer lo siguiente, porque esta última evaluación sí o sí es una especie de presentación, no era una evaluación escrita ni subir el Word en la plataforma como la de era una presentación. Ahora, ¿por qué? Porque en parte de otros cursos, de la otra sección también estaban así, con una presentación con el tutor. Entonces no se la puedo tomar escrita en ese sentido. Y con respecto a la clase, si la van a enviar para el sábado 27, yo les puedo aceptar que, por ejemplo, esa evaluación me la haga mediante un video. Parecido a lo que hicieron el semestre pasado, parecido. ¿Sí? Pero en este caso es mucho más fácil. ¿En qué sentido? Que la idea del video, si lo van a hacer, la idea es que no sea así como una presentación formal de buenos días, buenas tardes, no, sino que simplemente me presenten este es el ejercicio 1, lo hicimos así con MATLAB, así dio la cuestión, este es el ejercicio 2, pum, se acabó. Y perfectamente el video puede ser hasta 2 minutos, y eso, cortito. Lo único que me interesa es que hagan el ejercicio que cumpla con el desarrollo, con lo que les voy a mostrar el MATLAB. Lo hacen sin ningún problema. Y de hecho, otra alternativa que les puedo dar respecto a que la del 23 salga por el 27, nos figura una clase que no es de sistema de control, que es de taller de operaciones, que es para el viernes 26. Y como se supone que mañana todos van a insertar sí o sí, porque se fue el acuerdo, el coeficiente 2 de taller de operaciones, como se supone que todos mañana van a quedar listos ahí, el próximo viernes 26 va a quedar libre. O sea, nos figura clase de taller de operaciones, pero vamos a matar todo mañana 19. Por lo tanto, podemos ocupar ese día viernes, como son ustedes mismos los que están conmigo en sistema de control, ocupar ese viernes de taller de operaciones para tomar el examen, si quisiesen tomarlo ese día, como alternativa. Así que no sé si les queda claro más o menos el panorama de cómo va a ser la próxima semana. ¿O alguien tiene preguntas? Ya, vamos con el tema de la prueba. ¿Qué les dije hace un momento acerca de la prueba? ¿Va a ser individual? Es grupal, va a ser grupal. ¿Y se supone que iba a ser escrito en la casa para subir a la plataforma? No, se supone que era una presentación, ¿cierto? Porque se supone que era para el martes, porque aparece lo van a correr. Para el martes. Y como lo van a correr, le dije yo que esa presentación me la tendrán que enviar mediante ¿qué? Un video, justamente un video. Así como escuché que me están haciendo famoso en YouTube, no necesito que sean famosos ustedes. Así que pescan su video, lo suben a YouTube, el grupo, y me envían el link. Les puedo gritar igual el sistema para que me envíen el link por correo, ningún problema. Me envían el link, lo descargo, lo reviso y tendremos la cuarta nota. Y el tema del examen necesita sí escrito, el examen, el que entra de una materia. Y con respecto al examen, ¿qué se entendió respecto al examen? Si no es el 23, ¿sería cuándo? 26. El 26, justamente, el 26. Y yo la semana pasada, si no me equivoco, le adelanté de antemano cómo más o menos se viene el examen. ¿Alguien se acuerda de lo que yo comenté la semana pasada? El examen hay que traer computador, hay que estar buscando en el celular, en ChatGPT, Gemini para responder. No, nada de eso. El examen es mucho más fácil. ¿Qué es lo que van a necesitar para el día del examen? Esto, con suerte, esto. Tal cual, me dejó el Mario, sí, tal cual. Sí, así, como está contando el Mario, así de verdad, tal cual. Solamente la visera y eso. ¿Por qué? Porque en el examen se supone que entra toda la materia, las 4 unidades. Pero solamente van a entrar preguntas abiertas que son como 4 y las demás preguntas son con alternativas. Solamente eso. Así que llegan a hacer el examen y perfectamente el examen lo pueden hacer como en 10 minutos y se acabó. De hecho, así lo fue la unidad de la tarde por si acaso. No va a ser tan difícil. Por eso digo que perfectamente si el 23 tenemos ese día que lo cambia para el sábado 27, podemos matar todo el día 26. El viernes 26. No sé si les queda un poquito más claro ahí. ¿Alguna pregunta de la cuarta prueba o del examen? ¿Seguro? Que me dicen que no, pero les veo las caras de preguntas. Easy peasy. Easy peasy. Ya. Lo más probable es que mañana recién chicos me confirmen qué va a pasar con el tema del día martes 23. Si al final esas clases van a quedar para el 27 o... bueno, de todas maneras, el 27 ustedes tienen alguna otra clase con otro profe, innovación, robótica, no sé. ¿No? El sábado 27. Deja tranquilo al hombre. Está expresando su opinión. Nadie tiene clase de mercado. O sea, se lo comento porque en el caso que quede para el 27, para que no le genere conflicto, si que se llega a correr la clase para el 27. Si es que alguien tiene que dar, no sé, alguna
examen de repetición de alguna otra asignatura, por decir algo, y que esa asignatura la hayan puesto a 27 para que no genere conflicto. Por eso estoy preguntando ahora. ¿Alguien, aparte de los sistemas de control, alguien tiene clases ese día 27 con otra asignatura? ¿No? ¿Algo que algún otro profe le haya dicho que vaya a hacer ese día 27, aparte de lo que yo dije? ¿No? Entonces nadie debería tener problemas si se hacen el cambio. Ya chicos, si así entonces pasamos derechamente a la materia, porque hay que trabajar y la pauta de la prueba. Con respecto a lo que hay que ver hoy día, la semana pasada y la antepasada yo les comencé a pasar la materia de acciones de control, donde principalmente habíamos visto 3 tipos de controladores, que es lo que se supone que entra en la prueba, en este caso en el video. El primer controlador es el control proporcional, el segundo control lo vimos la semana pasada, que era el integral, y el tercero es el derivativo. Y se supone que cada controlador tenía una característica, que hoy día es lo que vamos a trabajar mezclado como control que se llama PID, que está acá abajito. ¿Sí? Otro dato que se me olvidó comentar. Un día les voy a enseñar el tejemaneje del famoso control robusto. Les voy a dar un ejemplo con el MATLAB para que vean cómo hacerlo en la prueba, e inclusive les voy a mostrar cómo hacerlo con un PLC real. En el caso de ustedes que están conmigo en taller de operaciones, con el Snake, porque esta cuestión va para allá, para meter un PLC. Y les voy a dejar de tarea, pero esto ya fuera de prueba, fuera de examen, fuera de semestre, que es este que está acá abajo. Lo que pasa es que esta materia de carrera, chicos, es sumamente importante porque la van a seguir viendo afuera y la van a seguir viendo más adelante también, con la otra asignatura que tengan más adelante. Con respecto a este control lo van a ver. Y también se van a tener que meter con esto, con lo que es sincronización de signos NIC. Pero por tema de tiempo, no alcanzo a pasar bien esa materia de signos NIC. Entonces se la subí igual, como una tarea para la casa, llámenlo ustedes si quieren para verano, si que van a querer revisar el archivo. ¿Para qué? Porque una vez que tengamos el examen, que le echen un vistazo a esto. ¿Sí? Voy a explicar primero de qué se trata esta cuestión de arriba y luego voy a explicar así de manera resumida para dónde va esto y por qué es importante que ustedes lo estudien para la casa cuando tengan tiempo en verano, ¿sí? Como tarea para verano. Muy bien, entonces nos metemos con el PID. Control PID. Ok. Yo le había dicho entonces que el control PID es un controlador que te mezcla 3 tipos de controles. Mezcla el control proporcional, mezcla el control integral y mezcla el control derivativo. Ahí está, proporcional, más el integral, más el derivativo. Ahora, antes de entrar y analizar y hacer los cálculos, me interesa, chicos, que me digan si se acuerdan qué características tenía cada controlador. Por ejemplo, en el caso del proporcional, el control P, ¿alguien se acuerda qué características tiene, qué ventajas tiene ese controlador? Control proporcional. Hacía que se... El otro lucho, el tercer lucho que está allá, la respuesta más rápida. Ya, muy bien, el control proporcional ayudaba a una respuesta más rápida. La ganancia. ¿Una respuesta de quién? ¿Del estudiante? No por la ganancia. ¿De la señal? De un voltaje. Sí, ok, ¿y esa señal venía de dónde? ¿Sería una mejor respuesta en el tiempo? Una mejor respuesta en el tiempo, perfecto, pero ¿de quién? Claro, está metida una señal, sí, está metida una señal. Pero hay algo que puede esa señal que es la respuesta que buscamos acá al final. Está bien, está la señal, el voltaje, ok, pero hay algo que la genera. Ya, sí, digamos que el controlador, sí, el controlador está metido entre medio, pero el controlador está conectado con algo, no está solo, digamos. Ya si tenemos una entrada, tenemos una entrada, pero hay algo acá adentro. Capé. Si lo vemos en caso real, con el scope. A lo que voy, chicos, es que estamos bien, estamos dando que la señal se hace más rápida, sí, pero hay algo más que tiene que ver con eso. No es que sea rebuscado lo que quiero que ustedes adivinen, sino que me refiero a lo que está acá dentro del bloque. Y si se lo llevo a un caso real, estamos hablando de que el controlador podría ser un PLC, ¿cierto? Lo habíamos mencionado en la próxima clase. El controlador de esta cuestión puede ser un PLC. Y el PLC está solo, está conectado con algo. ¿A un controlador proporcional? Sí, estamos hablando de eso, del control proporcional. Ese control proporcional está dentro de un PLC, hay que programarlo. Y el PLC en sí, si el PLC tiene un control proporcional programado, el PLC. Físicamente, el PLC ustedes lo cablean hacia qué elemento, por ejemplo. Perfecto, hacia un sensor, que el sensor viene en la retro, ¿cierto? El sensor, perfecto, ahí tenemos un elemento por debajo de la retro. Y en la parte de arriba, ¿qué otro elemento se conecta al PLC?
estatua, el sensor se conecta a la entrada del PC, lo que dijo el Lucho, la entrada. Y en el caso de la salida del computador, ¿qué elemento se conectaba a la salida? Los actuadores, como por ejemplo, válvulas, Una válvula, caso, luces piloto, ¿qué más? muchas cosas. Válvulas, luces piloto, ¿qué más? Motor eléctrico, variador de frecuencia, perfecto, lo que hicieron el día viernes, 2 viernes, ¿sí? ¿Ok? Y por ejemplo, si tuviesen que ustedes hablar de, a ver, por decir algo, hablemos de una correa transportadora, como un chascador, pongamos el caso 1. Otro caso, pongámosle, si ustedes quieren, un estanque con una válvula, vamos a colocarlo así, válvula de control. Caso 3, vamos a cargar el circuito que habíamos dicho, el voltaje que dijeron los niños, con las polleritas. Si tuviesen que nombrar con una palabra los 3 casos, porque los 3 son procesos. Pero hay una palabra que yo ocupaba en clase para también hablar acerca de eso, de hablar de los procesos. Estaba el PLC, estaban las válvulas, estaba el motor para el proceso. ¿Y cómo se llamaba esto en la materia que estamos estudiando? Empieza con SIS y termina con EMA. El sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Cuando hace un rato yo pregunté el control proporcional, el P, ¿cierto? El proporcional, ¿qué es lo que hace? Los chicos dijeron la rapidez, hace que sea más rápido. Ok, ¿qué cosa? Me dijeron la señal, sí, ok, la señal se hace más rápida. ¿Pero la señal viene de dónde? ¿De un fantasma? No, la señal viene de un sistema. ¿Qué es lo que es un sistema para nosotros? Un circuito, con voltaje, corriente, potencia, lo que sea, perfecto. Una correa con un motor, un estanque con agua. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad, ¿quién se hace más rápido? ¿Se hace más rápido la gráfica, el voltaje? No, se hace más rápido el sistema. Y por eso que el sistema bota un voltaje más rápido o tu estanque se lleva más rápido. Entonces, no pierdan de vista eso, que a pesar de que estamos viendo un montón de gráficas y la prueba va a ser con gráfica, está hablando de un sistema, el sistema que se vuelve rápido. ¿Sí? Por lo tanto, si ponemos de sistema, pongamos un cuarto ejemplo. Ya que los niños hablaron de que el control proporcional tiene que ver con rapidez. Hablemos de un sistema compuesto por él. Y supongamos que el sistema, él está caminando. Y ahora le pusiste un control proporcional a ese sistema. ¿Qué le vas a provocar a él? Que en vez de caminar, Corre. pues empieza a correr. ¿Por qué es lo que estamos provocando? Que justamente salga más rápido. ¿Sí? Entonces, para allá va la idea. Estamos haciendo que el sistema salga más rápido. ¿Y cómo lo ves tú? Con la gráfica de la señal. El sistema se hace más rápido. Ok, control proporcional. Eso es lo bueno que hace. El control proporcional, además de aumentar la rapidez, también hacía otra cosa, que la alcancé a mencionar en la clase pasada. El control proporcional también hace otra cosa. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, con respecto al concepto de error? Cuando yo les comenté el error de estado estacionario, ejemplo rápido. Teníamos el famoso escalón y cuando teníamos la gráfica de respuesta, pasa, no digo, pasa. Generalmente nos daba una gráfica así, donde estaba el escalón arriba y el sistema respondía con una curvita que a veces no lo alcanzaba. Y esto es lo que se llamaba error de estado estacionario. De tal forma que, por ejemplo, la semana pasada les mostré yo que si le un escalón de 1 voltio, que era el ejemplo más fácil, ¿cierto? Ver una ampolleta con 1 voltio, y si la ampolleta te responde con 0,6, se provocaba entonces un error de 0,4, entendiendo que le falta 0,4 para alcanzar el escalón, y eso se llama error de estado estacionario. Y eso se supone que para un sistema eso no es bueno, porque si tú esperas que con 1 voltio la ampolleta prenda con un lumen, la ampolleta no está prendiendo bien. Entonces hay un error ahí, en el sistema, hay un error. Y el control proporcional ayudaba también con ese tipo de error. La pregunta es si alguien se acuerda cómo ayudaba en específico, qué hacía con el error. Perfecto, ¿no? Aumentando la constante. Muy bien, aumentando la constante, perfecto. ¿Qué pasaba con el aumento? Se salía del gráfico y después como que se estabilizaba un poco. Ok, vamos con 2 cosas. Al aumentar la constante, claro, la gráfica hacía algo así. Empezaba como a elevarse, se hacía más rápido obviamente con una constante mayor y el error comenzaba a disminuir. Y como bien dijo también ahí el Matías, la semana pasada también vimos que se generaba una respuesta así, como de tipo oscilatorio. Dijo el Matías que sobrepasaba, justamente. Perfecto, entonces, antes de meterlo con la parte oscilatoria, control proporcional, si resumimos la idea, hace 2 cosas. Como dijeron los niños, aumenta la respuesta, hace que el sistema salga más rápido y como dijo la Marcela, depende de la constante.
Si tú aumentas la constante, se hace mucho más rápido. Y además, ¿qué pasaba con el error? El control proporcional trata de que el error se muchas gracias, se achique, justamente se achique. De tal forma que, nuevamente, volviendo a la constante, si tú trabajabas con una constante que valía 2, ok, ciertas respuestas, cierto achicamiento. Si tú aumentabas la constante a 10, una mejor respuesta, más achicamiento. Y en clase les dije que había una constante teórica que permitía que el error se hiciera 0. Teórica porque en la práctica no lo puedes hacer, pero teóricamente sí. Infinito. Muy bien, ¿cuánto? Infinito. Perdón, pensé que lo había hecho en Matías, perdón. Infinito, justamente. Si la constante es lo más grande posible, esta cuestión se va para arriba. Y ahí es cuando el error se vuelve 0. Teóricamente. ¿Por qué teóricamente? Porque esa cuestión hay que volver a romper el 6, pero ese no te aguanta infinito. A lo más te podría aguantar quizá algo así, una constante con ese valor. Es muy bueno, sí, pero no es perfecto. Igual va a tener un pequeño error en arriba. ¿Sí? Pero por lo menos el control proporcional te ayuda. Te hace más rápido, disminuye el error. Ok. Ahora sí, si se acordaron de eso, vamos al siguiente controlador. Control integral. Según lo que vimos la semana pasada, ¿qué hacía el control integral? ¿Qué cosa buena, qué cosa mala tenía? Lo llegaba a lograr como la excitación del voltaje, correcto, pero se sobrepasaba de la escala y terminó ilícita. Bien. Entonces juntamos lo que está diciendo el Casey con lo que dijo María Sangato y lo que mencionaba Arsenal recién. Claro, el control integral provocaba una oscilación, sobrepasaba. Oscilaba para arriba y para abajo hasta que se establecía y al final, ¿qué pasaba con el estado final? ¿Había error? No, ¿cierto? Entonces lo malo es que generalmente la integral provoca oscilación. Generalmente. Lo malo. Y lo bueno es que el control integral puro hacía ¿qué cosa? Elimina el error. Lo elimina. Recordemos que el proporcional estaba tratando de que el error disminuyera con una constante mayor, más pequeño, pero solamente disminuye, no lo elimina por completo, solamente lo disminuye. Pero si tú quieres que se elimine por completo, aplica entonces control integral. De tal forma que la semana pasada yo di nuevamente un ejemplo con el tema del Wilson, o el Don Pedrito, que si el brazo ABB tiene que moverse a un cierto ángulo, tiene que llegar sí o sí, no sé, a 67 grados, y quiere que llegue a 67, exactamente, no a 68 ni a 65, no, 67 grados. Si quieres que llegue a ese ángulo, tienes que aplicar una integral, porque ahí sí o sí va a llegar a lo que tú quieres. Si tú le pides algo, va a llegar, no hay error ahí. Y eso lo hace en integral. Igual se puede aplicar a una persona, pues si tú quieres que alguien haga lo que tú quieres que haga, integra. Y si tú quieres que vaya a comprar pan, porque se va a tener problema. Esa vendría a ser la idea. Elimina el error, muy importante, lo elimina. Ok, con el problema de la oscilación. ¿Qué dijimos entonces en la semana pasada? ¿Cómo se podía arreglar esto? Porque el integral es bueno, pero ya sabemos que el integral puro genera ese estrago. El P, ¿cierto? Empezamos a la combinación. Juntabas P con I, proporcional integral, y ahí esta cosa ya mejoraba. P. Luego vimos la semana pasada, antes de terminar la clase, el control derivativo, el control D, el que estaba acá al final. Nuevamente la pregunta del millón, por alguien se acuerda este tipo de controlador. ¿Qué cosas buenas tenía ese control derivativo? ¿Alguien se acuerda? Partía. Lo dejaba fijo. ¿Lucho está de acuerdo? ¿No era la que- Sí, ok, porque el hombre se da razón. Ya veo que hay cada serie para variar. Ok, lo dejaba fijo, estable. Matías, ¿qué puedes decir tú? ¿El control D hacía eso? Lo que dijo el Casey, lo dejaba al tiro estable. Control D puro, ¿eh? Control derivativo puro. Yo me acuerdo que llegaba más rápido en menor tiempo al umbral que se necesita y sin error. Ok, llevaba más tiempo en umbral sin ningún error. En Ajá. menor tiempo. En el menor tiempo posible. Ok. Era la que empezaba para arriba y se disminuía. El que empezaba. Ah, ya. Claro, si hablamos nuevamente del escalón, el Casey dice que sube rápido y se mantiene. Pero el Lucho ya, 3, dice que sube rápido, pero el Lucho dijo que Disminuye. disminuía. Y claro, esta es una subida abrupta. Era una subida abrupta. Y yo les dije algo la semana pasada
algo respecto a esa subida. Tenía una especie de interpretación en el tiempo. No sé si se acuerdan lo que mencionamos la semana pasada. No se acuerda. A ver, la semana pasada, cuando vimos la gráfica del escalón, y vimos la gráfica de la planta, pero sin controlador, no había, la planta respondía así. Y tenía un error acá, tenía un error de estado estacionario, de ese que ocurre acá al final. El error estaba 0,5, 0,5 era el error, 0, algo. El tema es que, como dijeron los niños, el control derivativo puro lo que estaba tratando de hacer era, en cierta manera, corregir el error. Estaba tratando de dar la solución antes. Esa distancia que estaba acá, esa distancia que es ese error, 0, algo, el derivativo estaba tratando de dártelo antes. Y ahí es donde decía yo que en este caso se trataba de adelantarse al tiempo. O dicho de otra forma, como que el control derivativo ya mira a futuro, recordemos que acá está la línea de tiempo, 0 segundos, 1 segundo, 1 segundo, el tiempo va avanzando. A futuro, el derivativo como que ya prevé que esta cuestión va a pasar. Y como ese error va a ocurrir, trata de darte la solución antes. Esa distancia que falta, la está tratando de dar antes. Entonces es algo bueno, como que se estaba adelantando el tiempo, si me sigue la idea. El problema es que, acá tiene razón el Lucho, que cuando el derivativo trataba de darte la solución, esa es la solución que trata de darte, no logra mantenerlo en el tiempo, y por eso que decaía. Inclusive, si uno ve acá al final, el error que provoca el derivativo era más grande que inclusive que la planta sin controlador. O sea, el derivativo tiene buenas intenciones al principio, pero por sí solo no logra aguantar. Y por lo tanto, también le dije en esa clase que así como el integral no se ocupa solo, no se trabaja solo este controlador, el derivativo tampoco se puede trabajar solo, producto de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, surgía otra mezcla. Del control derivativo pasamos a qué tipo de controlador. Control PD. PD. ¿Se lo voy a colocar acá? Control P, control I y control D. Ya dijimos que acá arriba, este es bueno. El control proporcional solito funciona. Hace algo bueno, dos cosas buenas. El integral es bueno, pero no solo, tiene que estar mezclado y parece pain. Y el derivativo dijimos que trata de hacer algo bueno, pero por sí solo no lo mantiene, así que tiene que estar mezclado. Y ojo, no se mezcla y con DEA, esta mezcla, esa mezcla no se ocupa, la que se ocupa en realidad es proporcional derivativo, por si acaso. ¿Sí? Digamos que en teoría pueden mezclar y con DEA, pero el que ayuda como a armonizar o a estabilizar la idea es el P. El P es como el amigo de todo, pero esta combinación no se hace, no existe por si acaso. En teoría sí, pero en la práctica esto no. ¿Sí? Pues si sale la pregunta en el examen, el ID no se ocupa, no existe, no va. En realidad es P, el P con el D. PD sí, PD se pueden ocupar y eso sí se puede trabajar como un control bueno, control PD, proporcional derivativo. Y eso fue lo último que alcanzamos la semana pasada, si no me equivoco, se lo dejé acá en el archivo. Cuando vimos control derivativo, ahí está, vimos el control derivativo y luego de eso, de explicar cómo funcionaba, vimos una mezcla que se lo dejé en la siguiente página, ahí está, y eso lo pasé. La mezcla que sí se utiliza es proporcional derivativo, control PD. Y eso ya provocaba una mejor respuesta del sistema. De hecho, un poquito más, la respuesta del Casey va en realidad con esta gráfica. El Casey dijo que el control derivativo, acá está, el control derivativo tiene una subida más abrupta, aquí, y luego más o menos se mantiene en el tiempo. Y eso lo hace, pero no el derivativo, lo hace el PD. El PD se mantiene, porque el derivativo puro no. Como dijo el Lucho, el derivativo decae. No se la puede solo. Decae en el tiempo. Ok, si ya más o menos se recordaron de la característica de cada controlador y de las mezclas que se pueden hacer, entonces recién podemos pasar al famoso control robusto, es decir, la mezcla de todo, el famoso control PID. Quiero que tomen en cuenta, chicos, lo siguiente, de este pequeño recuento que acabamos de hacer. En el caso del control P con el I dijimos que tenía ciertas dificultades en cuanto a la parte de oscilación, por ejemplo, y cuando tú mezclabas el P con el I, se mezclaba lo bueno del P con lo bueno del I, y ahí aparecía el PI, la proporción integral, y las cosas malas como que no aparecían, como que las cosas malas que tienen que integrar como que quedaban fuera. Entonces esto quedaba, por decirlo así, con puras cosas buenas, por decirlo así. Algo parecido pasa acá abajo. ¿Sí?
Así que si de PI y PD pasamos a la mezcla de los tres y generas el PID, lo que hace el control PID entonces es sacarte todo lo bueno de cada uno. Y entre comillas se queda básicamente con solamente con lo bueno. De tal forma que las cosas malas básicamente no están. Nuevamente acá, chicos, hay que tener ojo con lo que dijo la Marcela hace un rato, el tema de la constante, porque no solamente acá se trata de colocar el controlador, debes trabajar con una constante. Quiero que tomen nota de lo siguiente, acá en la fórmula que tengo en la pizarra. El Kp es la constante de control proporcional, recordemos que esto es un número. Pregunta, porque sale en el examen, ¿el Kp podía ser negativo? No, ¿cierto? Siempre se trabajaba de dónde está dónde. Perfecto. Debe ser un altero positivo. Ojalá mayor que 1, porque si el Kp vale 1 es como que el controlador no hace nada. Ojalá mayor que 1. Muy bien, fíjense que acá en la fórmula completa del PID tenemos el Kp acá, se repite acá y se repite ahí. Es una sola constante, ¿eh? Es una sola, pero como que está multiplicando a todos los términos. ¿Sí? Pero es una sola constante. Luego, para el caso de un integral, otro dato. En el caso de integral, yo le dije que el control integral tiene una constante KI, constante integral. Se la voy a mostrar para que no se recuerde. Ahí está. Para un control integral puro había una constante KI. Una constante, no meto un número, KI. Y lo mismo para el derivativo. Tenía una constante KD. Derivativo tenía la constante KD. Ahí está. Derivativo. ¿Y por qué se los muestro? Porque quiero que les quede esa imagen de que esas constantes, cuando se trabaja en el control PID con todos mezclados, ya no hablan de KI o KD. Fíjense acá, chicos, que en la fórmula que aparece en los libros, repito, para el control integral ya no te hablan de KI, te hablan de TI. TI es como que si fuese el KI, pero en este caso no va arriba multiplicando como en la forma anterior, va abajo dividiendo al KP. TI. Es como que si fuese KI, pero en formato de tiempo. Se llama tiempo integral. Lo mismo que en la parte derivativa, ya no hablas de KD, de la parte derivativa, hablas de KP multiplicado por TD, donde TD vendría a ser una especie de constante derivativa que se llama en realidad tiempo derivativo. Literalmente son constantes, ¿sí? Pero quiero que tomen el ojo que en la fórmula general de los libros se trabaja así. La constante de la integral, o el tiempo integral, va dividiendo, y el tiempo derivativo, que es la otra constante, va multiplicando al KP y a la derivada. Así se trabaja en la fórmula. Luego, cuando tú aplicas la transformada de Laplace a esa fórmula que está ahí, aparece la fórmula que está acá abajito. Y esta es la que en realidad se ocupa, chicos. Esta fórmula de acá. Esta es la que se ocupa para poder hacer el controlador y para poder simular el controlador en el MATLAB, de esa manera. No sé si ustedes se acuerdan la semana pasada que cuando yo mostré el control PI, tuvimos una fórmula parecida, un poquito más cortita, y esa fórmula había que armarla. ¿Se acuerdan cómo era el armado de la fórmula, no? Para el control PI. Esta de acá. Esa de ahí, chicos, cuando teníamos el controlador PI. Si bien acá yo lo puse como solamente un bloque, el PI, esta cosa en MATLAB había que armarlo con una especie de suma. No sé si se acuerdan de esa semana pasada cuando lo mostré. No se acuerdan. Ya, se lo voy a mostrar de nuevo porque van a tener que hacerme la prueba. La fórmula simple, por si acaso, se la dejé acá abajo. Ahí está. Control PI. Control PI. ¿Qué fórmula tiene? Aquí está. A ver, para no borrar ahí, se lo voy a dejar acá al otro lado. Control PI. El control PI tiene esa fórmula, la vamos a anotar. Dice ahí, KP multiplicado por 1 más 1 sobre TIS. Se supone que KP significa ¿qué cosa? Constante proporcional. TI significa Tiempo integral. tiempo Integral. tiempo integral. Tiempo integral. Así de sencillo, tiempo integral. Y se supone que este diagrama, ahora sí vamos a dibujarlo bien. Ese diagrama que yo tengo en el proyector, en MATLAB deberíamos dibujarlo tal cual, entendiendo que la R que está al inicio del escalón. Con MATLAB, escalón, que va, se supone que al punto suma, que como dijimos en realidad está restando el punto suma, va acá el controlador, que ya lo voy a redibujar, y después del controlador PI va a la planta, que en este caso es el G. Recordando que G es la polleta, el brazo, la correa, el estanque, lo que sea, es la planta. Y la famosa de otra mecánica. Entonces
lo que pasa es que el control acá, el control PI, en el MATLAB, yo les dije que había que armarlo pensando en esa ecuación. De tal forma que, como acá en la ecuación aparece una suma de un 1 más, eso se lo hice ya con los puntos suma. En MATLAB yo se lo dejé más o menos algo así. Un punto suma. De tal manera que hay que sumar un 1, que eso lo hicimos con una flecha. Así, un 1, eso tendría que ser 1, más esta otra expresión, 1 sobre T y S. Y eso la semana pasada se nos puede mandar como un bloque. El transfer function, si quieren que se acuerden. Se armó ese bloque, 1 partido por T y S. Y ese bloque, al conectarse al punto suma, solamente al tener eso, tenemos eso. 1 más esa fracción, así nomás. Y luego, una vez que tienes armado eso, tienes armado la suma, faltaría multiplicar con el KP. Y eso la semana pasada lo mostré simplemente conectando acá un punto de ramificación. ¿Así? Y el KP, que debería ser como un bloque, pero en MATLAB este KP yo lo hice trabajar con un triángulo, por si alguien se acuerda. Se dibujó así, un triangulito. Y ahí está. Entonces por eso les digo, o sea, toda esta cosa, se la voy a remarcar igual para que no se olviden para afuera, para que cambien el video. Toda la cosa en el color rojo, todo eso es solamente PI. Así se hace. Control proporcional más el integral. Se hace de esa manera. Control P. Y con la derivada. Y con la derivada. Ah, y claro, para el caso, justamente vamos a ver ese tema ahora. Vamos a ver ese tema. Justamente vamos a la pregunta del 15. En el caso del control PID, que es que también está en la prueba, también. Recordemos nuevamente que la fórmula completa es la que está acá arriba en el tiempo, pero se trabaja en formato de Laplace con la letra S, y por eso es que en formato de Laplace esto de arriba queda como lo que está ahí abajo. Ahí aparece lo que dijo el Casey. Este término ya existe, como está al principio, ¿cierto? Como P con integral, y ahora se le agrega el derivativo, lo que dijo el Casey. Fíjate que acá acabo con una suma. Entonces, si esto tuviésemos que armarlo al MATLAB así como está allá, tendríamos que colocar otro punto de suma para el término que está sumando acá al lado. Deberíamos hacerlo, deberíamos. Pero, felizmente para ustedes chicos, MATLAB tiene un bloque especial para ejecutar el PI. Así que les voy a enseñar ese bloque especial para que lo hagan más fácil. Para que le vaya bien en la prueba. Entonces, vamos rápidamente a MATLAB. Y vamos a ver ese bloque especial. Ya, de hecho se lo voy a armar con este ejercicio que está acá abajo, aprovechar para que empecemos a hacerlo al tiro. Ese ejercicio te muestra una planta G que dice que vale 1 sobre S más 1. Entonces lo vamos a dejar acá. El G dice que vale 1 sobre S más 1. Ahí está el G, la planta, el sistema. Y con ese G voy a primero conseguir la respuesta que aparece ahí abajo y luego le metemos el PI para que vean cómo se arma. Ok. Ya chicos, a ver si se acuerdan de esto. Cuéntenme, ¿de dónde nos vamos al tema del Simulink? Muy bien, era en casa con... Y se fijan ahí apareció, ¿no? Simulink. Tenemos que cargar. Ok, ahí está, Simulink, y le dimos una página en blanco. Ahí está, página en blanco. Y habría que armar entonces el esquema que está en la pizarra utilizando la librería para que salga más fácil. Perdón, utilizando la librería. Vamos a partir entonces con lo que es la señal escalón, que es la que se va a ocupar también en la prueba. Esta está acá abajito en la parte del fuente, source. Fuentes, y nos vamos a señal escalón. Step, o sea que se recuerda. Señal escalón. ¿Ya está? Luego de la señal escalón lleva el punto suma. Este debe estar por acá arriba. El punto suma. Ahí está. Suma.
Y vamos a ir al transfer function, que debería estar por acá arriba también. Transfer function. Ahí, transfer function. Ok, transfer function. Luego iba el que dijo el que hice hace un rato. Scope. No sé si fue mucho. Si lo copia. Scope. Ok, scope. Hay que conectar en un multiplexor. Muy bien, sí, hay que añadir un multiplexor para que podamos observar las dos señales y así se pueda comparar. Para saber si vamos bien, estamos mal, estamos grandes, estamos chicos, sí. Pero como dijo Casey, para el multiplexor. Digamos que no es necesario, ¿verdad? Pero para hacer análisis sí. Es necesario para observar las dos señales. Ok, conectamos entonces. Se supone que en este caso está la planta sola, sin controlador. Enlace cerrado. Ah, y que no se olvide que el enlace cerrado va con recta. No se olviden de esto igual en la prueba. Cuando ustedes sacan el punto suma, MATLAB por defecto lo saca todo sumando. Doble clic. Y para que quede restando había que colocarle el último más con un menos, o con el guión, como ustedes quieran. Guión o un menos para que quede así, como resta, como dice la fórmula teórica. Y luego entonces la señal que iba acá arriba era del escalón, solamente para observar el escalón también en la gráfica. Ahí está. Perfecto. Ya tendríamos entonces el sistema sin controlador y deberíamos entonces obtener la gráfica que yo mostré recién, porque deberíamos conseguir esta gráfica que está acá abajo, cuando se le lanza el escalón. Veámoslo. Ah, y a todo esto, la función g dijimos que era cuánto. 1 partido de C+1, ¿cierto? Claro, ahí arriba está. G era igual, lo noté con rojo allá. Claro, G igual a 1 sobre C+1. Me parece que acá está justa. Si se fijan ahí, por defecto el MATLAB lo puso. No está de más recordar que cuando hay que modificar esto, tiene que hacer el doble clic, irse al numerador y al NEM. Modificarlo según sea el ejercicio. Ok, le damos entonces a simular. Le damos acá a simular. Y doble clic en Scope para observar la gráfica. Ahí está la gráfica, tal cual. Y para que ustedes mismos vean la comparación, vamos a pegarla acá en un Power solamente para ver las dos gráficas. Ok, tenemos entonces la respuesta de la planta solita, sin controlador. Si tuviesen que darle un valor al error de estado estacionario, así al ojo, ¿cuánto vale el error de estado estacionario? No se ve. Ah, bueno. La luz del techo no ayuda mucho. Ahí está. Ahí sí. Amarillo el escalón, azul la planta como corresponde. Aproximadamente. Bueno, veamos más lápiz porque se ven como en las ahí. Ya. Ah, bueno. Pero un segundito que el wifi como que se puso más lento, se cansó por eso. Ahí está. Al ojo. ¿Cuánto vale el error de estado estacionario? 05. 4, 6, 3, 5, 05. 7, 04, 05. 05 escuché por ahí. Claro, si ustedes se fijan acá, el sistema azul está llegando a la mitad de 0,4 0,6, al parecer 0,5. Está llegando a 0,5, por lo tanto le falta 0,5 para llegar al escalón. Al ojo entonces el error de estado estacionario es 0,5. O sea, a tu estanque con agua le estáis tirando un metro para que llegue a 1 metro de nivel y el estanque se está llenando a la mitad. Es lo que está pasando, si fuese un estanque. Y si esto fuese el brazo de bebé, le estáis tirando un ángulo y con suerte el brazo está armando a la mitad. Es lo que está pasando, según este ejercicio. ¿Eso es bueno o es malo? Vale. Es malo, porque la idea es que el estanque se llena a 1 metro, no que se llene a la mitad si quieres llenarlo. Tiene que llegar hasta arriba. Pero bueno, así está la planta hasta el momento. Ahora viene la magia. Ya que la planta está funcionando de esa manera, vamos a colocarle entonces el control PID. El control robusto, el gigantón, el Hall. Control PID. Antes de montarlo, chicos, esto también se lo expliqué la clase pasada. El control PID, acá lo dibujé antes del G, pero ¿por qué el control PID no se podría dibujar, por ejemplo, acá abajo? Aquí en el bloque acá abajo, o acá al final. Porque de que se puede, sí se puede. Pero
pero ¿por qué no se debe hacer eso? ¿Por qué va al principio? ¿Por qué hay que ejercer control? Ahí va un 1. Ahí va el controlador. Muy bien, porque acá va el controlador. Se lo comento, ¿verdad? Porque ustedes en MATLAB esta cosa la pueden poner acá abajo, la pueden poner ahí, la pueden colocar acá. Se puede, pues es solamente un dibujo, ya mostré que es un bloque, se coloca. Pero ¿por qué acá y por apoyar está malo? Por lo que dijo el Lucho, porque el controlador va acá. PLC, actuador, planta o sistema, y abajito va el sensor. Era en ese orden. Jamás el controlador va acá al principio, ni allá abajo, ni allá. Va ahí, por si acaso. Por si acaso, para que no hagan mal el dibujo en el MATLAB. Ok, si se recordaron de eso entonces, ahora sí, metamos en el bloque PD. Se supone que deberíamos armarlo, como dijo el Casey, por el tema de la suma que explicamos hace un rato. Deberíamos. Pero felizmente MATLAB tiene ese bloque ya listo. Así que podemos ocuparlo directamente. Déjenme poner esto más adelante. Claro, se supone que acá, en este espacio vacío, ahí deberíamos armar todas las sumatorias con otra suma y todo el deseo. Deberíamos. Pero si nos vamos acá a los bloques comúnmente usados y se van a la segunda opción de la parte continua, tiempo continuo, acá nos aparece una maravilla. Controlador PID. Y toda esa sumatoria que yo tenía que haberla explicado está metido dentro de ese bloque. Por eso que no lo voy a explicar, lo vamos a hacer más fácil. Así que simplemente pescas tu bloque PID y lo arrastras al principio. Tal como dijo el Lucho hace un rato, tiene que ir ahí. No abajo, no al final, no, ahí. Conectamos entonces el PID. ¿Ok? Esta es la parte fácil. Ya colocaste el controlador. Sin embargo, no hay que olvidar que esto lleva unas constantes. Y acá va el detalle de la parte fácil. Miremos el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Si lo coloco en PID, ok. ¿El PID cuántas constantes tiene? 2, 5, 9, 20, 15, 3. 11, entonces 3, ¿cierto? 3 constantes. Constante proporcional. Integral derivativo. Tiempo integral, la tercera era tiempo derivativo. Ok, 3 constantes. Vamos a tomar los valores que vinieron acá. Según el ejemplo, se trabaja con una constante que Kp vale 3. Vamos a verlo acá. Kp con un valor de 3. En este caso, por si acaso, esto es adimensional, no tiene unidad de medida, no es 3 metros ni 3 voltios, no, simplemente 3, adimensional. Pero el TI con el TD, eso sí tiene unidad. Esto es tiempo. Entonces esto es como decir un segundo, ¿sí? Pero es una constante, no es que el tiempo vaya avanzando un segundo, es solamente una constante. Si ustedes quieren llamarle tiempo de muestreo, si lo quieren ver de alguna manera, ¿sí? Un segundo. Y el TD lo mismo, tiempo derivativo también se mide en segundos, en este caso nuevamente 1. Ok, deberíamos colocar entonces esas constantes en el MATLAB para obtener una gráfica como la que está acá abajo. Me voy a adelantar a ¿qué es lo que pasó con esta planta? Aquí estamos llegando al 0,5, la planta llegó al 0,5 y con el PID montado, la planta acá hace lo que dijo el Casey, subió muy abrupto y después llegó acá y subió un poquito para arriba. O sea, se mejoró la respuesta y el famoso error que estaba acá al final se eliminó. Se hizo todo bien, respecto al PID. Debiésemos lograr esto, chicos. Esto debiésemos lograr con el MATLAB. Aplicando esta constante. Ok, acá se va a detalle, porque quiero que se fijen en cómo MATLAB me deja ingresar las constantes en el PID. Si tú le haces doble clic al PID, te abre el menú. Ahí está. Y si tú te fijas, te dice tipo de fuente interno, eso lo dejan así, y abajito me aparecen las constantes. Proporcional, integral, derivativo. Hasta ahí todo bien, hasta ahí. ¿Dónde empiezan a salir los detalles? Que me empieza a dar de filtro el MATLAB, y además, la fórmula del PID del MATLAB es casi igual a la que yo mostré. Casi igual con... Buenas noches. Buenas noches. Adelante, chicos. La fórmula que te entrega el MATLAB es casi igual a la que yo mostré, pero tiene una pequeña diferencia acá, y quiero que eso lo observen porque
no da lo mismo meter cualquier dato acá. No. La fórmula del PID, pues vamos a ponerla aquí, control PID. La fórmula era parecida a la que yo puse acá, parecida a esta. De tal manera que, vale, lo voy a anotar acá arriba primero, era 1 más, lo mismo que está allá, 1 sobre T y S más TDS. TDS que iba al final, vamos a revisarlo. TDS. Ahí está, chicos, ¿eh? Ahí está la fórmula. KP por el paréntesis grande, 1 más 1 sobre T y S más TDS. TD con minúscula. Esa es la fórmula. Vamos entonces a ocupar la fórmula y vamos a multiplicar el KP para que ustedes vean la diferencia con lo que me da el mandado. Ahí, para que calce. Aproximadamente, para que calce. Ok, lo único que voy a hacer con el KP, como está factorizado, lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar término a término, entonces sería así: KP por 1, KP por S, KP por S, término a término. Si usted hace la multiplicación término a término, debe quedar KP por 1, KP, para la primera parte te va a quedar así, KP, más KP por esa cosa, ¿cómo debe quedarte? KP por 1 sobre T y S, si lo queremos, vamos a dejarlo así mientras tanto. ¿Ok? T y S. T y S. De hecho, no, nos conviene dejarlo así, para que a ustedes sea más fácil ver. Lo voy a dejar así. KP partido por TI por 1 sobre S. Lo voy a dejar así, ya vamos a comentar. Más KP por TD. KP por TD, tiempo relativo S. Y acá va entonces el detalle. Primero que nada, mirando la fórmula roja, que es la teórica de los libros, es la fórmula que te da el MATLAB. Pregunta, chicos, este P que está acá, ¿qué es más fácil identificar? Ese P, ¿a qué constante roja pertenece? ¿O cuál representa? Perfecto. P, el MATLAB es directamente KP, es más fácil. Ok. La otra constante, I, el MATLAB, ¿a qué constante roja corresponde? Perfecto. KP partido por TI. Vamos a marcar acá. Ahí está. Fíjense que en uno partido por S yo lo tengo acá. ¿Se fijan ahí? Por eso lo dejé así la multiplicación. Adelante, señor. Adelante. ¿Ok? Por lo tanto, el I en MATLAB corresponde a KP partido por TI. ¿Ok? Y luego, D. Ya vamos a comentar qué es lo que es la N. D. ¿Quién tendría que ser D en la parte roja? La parte derivativa, ¿cierto? Todo esto. Todo eso. Entonces, como les decía, el P es directo, el P es la proporcional, ese es directo. Pero I no es el tiempo integral, no. I es KP partido por TI. Eso es I, KP partido por TI. Y el D también es derivativo, pero no es tiempo derivativo al directo, no. D es KP por D. Entonces, como que está ese detalle, se me sigue la idea. Entonces, lo voy a dejar anotado acá para que lo ocupen ese día en el MATLAB, cuando hagan el video. Entonces, esto es KP, es directamente P, se lo voy a dejar acá. En este caso, bueno, deberíamos dejar acá I. Voy a hacer abajo mejor para no borrar el valor de la constante. Este es KP. El I dijimos que es KP partido por TI. Y el último, el D es KP por TD. KP por tiempo derivativo. Ahí está, para que tengan la relación entre la fórmula teórica y la fórmula que tiene MATLAB. Ahí está. Ya, chicos, con eso ya podemos ingresar los datos. Veamos, según los datos que están en rojo, el KP vale 3, dice en rojo, el TI vale 1 y el TD vale 1. Si el KP vale 3, acá donde tengo el ratón, ahí, ¿qué valor deberíamos dejar ahí, chicos? Si el KP vale 3, miren la relación abajo. 3 igual, ¿cierto? 3, ok. 3 para el proporcional. Ok. ¿Qué pasaría para la integral?
Recordemos que el TI vale 1, por lo tanto acá en el integral de maldad, ¿qué número dejamos? 3. Muy bien, la respuesta es 3. Antes de avanzar, todos entienden que aunque acá dice tiempo integral vale 1, dice 1, todos entienden que acá va un 3, ahora que no lo entienden. Muy bien, si no tienen dudas, pregunta. Porque después el video lo van a hacer en la casa, no voy a estar yo con ustedes con el video, ya me hicieron muy famoso ya. Bueno, recordemos que el TI es el tiempo integral que en la fórmula está aquí. Entonces, como sabemos que KP vale 3, el TI vale 1, acá sería 3 partido por 1. 3 partido por 1 queda 1. Y eso vendría a ser el I del MATLAB, por eso lo marqué. Por eso que ese I, aunque el tiempo integral vale 1, el I en MATLAB no es 1, es 3 por esto, por esa ligadura. 3 partido por 1, 3. Entonces acá va un 3. ¿Ok? Y para el caso del derivativo. En el caso del derivativo, el ejercicio dice que el tiempo derivativo vale 1. Tiempo derivativo. Por lo tanto, Matías, si el tiempo derivativo vale 1, acá en el derivativo colocamos 1 en el MATLAB. No. No, ¿por qué no? Porque estamos multiplicando al 3, al KP. Al KP. Por lo tanto, ¿qué valor iría acá? 3. Muy bien, 3. Ahí está, ese es el truco. Ahí va 3. Perfecto. Y ya con esos parámetros bien ingresados, bueno, voy a borrar mientras tanto esto que está acá porque era para explicar esa ligadura, más que nada eso. Ahora sí, vamos a comentar este tema del famoso filtro, el 100, y qué significa esa fórmula medio enredada que está al final en el derivativo, porque ahí estaba la cuestión medio loca en el derivativo. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Ya, primero que nada, chicos, en el caso de MATLAB, en lo que es control derivativo, diría yo que no es tan sencillo tratar de hacer la simulación porque el derivativo, además del tema de adelantarse al error, de adelantarse al tiempo, lo que expliqué hace un rato, también se mete mucho con lo que son ruidos. Cuando la señal del sistema bota ruidos, o tiene un ruido interno. Por ejemplo, hablando de voltaje, ruido de voltaje. Hablando de estanque con agua, el nivel del agua, que el nivel no crece así justo, sino que el nivel va oscilando para arriba, cuando no desciende. A eso me refiero yo con ruido, una señal que va oscilando chiquitito. El control derivativo, ¿qué hace con el ruido? Hace que esos ruidos como que se agranden. O sea, si tú estás escuchando una mosquita volando, el derivativo hace que la mosca se escuche mucho más fuerte. Es como algo así. Es como un ruido que lamentablemente él lo agranda. Es como un defecto que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que MATLAB tiene ese coeficiente de abajo donde dice que m es un filtro de coeficiente, o el coeficiente es un filtro. O sea, básicamente el derivativo, para que funcione más cercano al ideal, lo trabaja con un filtro. ¿Qué hace ese filtro? Tratar de filtrar el ruido. Ese filtro, de manera matemática, es la expresión que está acá al final. ¿Se cuestión de ahí? Esto vendría a ser la fórmula matemática de ese filtro. Pero para que no se complique la vida, véanlo como eso. Solamente un filtro que lo que está tratando de hacer es reducir el ruido para que el derivativo haga lo que se supone que tiene que hacer y que el ruido no te interfiera mucho. Ahora, ese filtro tiene un orden. MATLAB por defecto lo dejó en 100, pero perfectamente lo podemos dejar con orden 1, si ustedes quieren, y trabajarlo así. Y le presionas Enter. Entonces les voy a mostrar qué pasa si el filtro lo hace pequeño o si el filtro lo hace más grande, a ver qué respuesta se acerca más al práctico. Vamos a simularlo. Doble clic en Scope para ver la respuesta. Ok, chicos. MATLAB me acaba de tirar esa respuesta. Vamos a dejarla acá activa en el Power para que se haga la comparación. Esa es la respuesta con un filtro de orden 1, con un filtro simplón, por decirlo así. Un filtro sencillo. Y ahora vamos a volver a hacer la misma gráfica, pero con el filtro que tenía MATLAB. MATLAB había puesto un filtro con un coeficiente de orden 100. Le ponemos OK o Enter. Y ahora sí va la magia. Vamos a simular de nuevo. Y la gráfica es esa que está ahí. Esa. Para que entiendan, chicos, que esta es la... perdón. Para que está con la goma del cable. Para que entiendan que esa es la gráfica correcta, lo único que voy a hacer acá es jugar con el borde de la gráfica para que se vea un poquito más apretadita, por
decirlo así. Algo así, algo así. Y lo vamos a comparar con la gráfica teórica que yo puse en la materia. Ahí está, chicos, ahí está. Y pongamos la gráfica. Repito, para que se haya perdido. Escalón, la planta solita, teórico, calculado, ahí arriba están los cálculos, y la misma planta pero con el controlador. Ahí está, el PID. Ahí está. Y esa gráfica del PID está aquí. Y si se fijan, el MATLAB se acercó más al ideal, se acercó al teórico con un filtro de orden 100. Porque si el filtro no lo ocupan, ni con suerte ocupan un filtro de orden 1, o inclusive sin filtro, se conseguiría esta cosa. Y este no es el teórico, no es la cosa que vimos recién para irle con la cuestión para allá, no era así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto, chicos? Cuando la hagan en la prueba, ¿qué tienen que hacer con el filtro en MATLAB? ¿Dejarlo en cero? ¿Eliminarlo? Pueden trabajar el filtro, como dije hace un rato, con orden 100. Ahí está, nuevamente. Pueden trabajar el filtro con orden 100 como está en MATLAB, un filtro bastante bueno, orden 100 es igual a escalera. Pueden dejarlo con 1000, con 1000 como ustedes quieran. Depende del computador que tengan, el procesamiento que vaya a ser el computador para el filtro. ¿Sí? Pero bueno, si lo dejan en 100 ya es bastante cercano al teórico, como acabamos de ver. ¿Sí? Filtro de orden 100. Y lo demás, más allá del filtro, porque esa cuestión no pueden dejar así nada. Me interesa que se haya entendido bien las constantes. Porque si alguien en este ejercicio me hubiese puesto esto, y eso que está ahí, porque eso debe ser el ejercicio 311, si me lo colocan así, ahí es para otro lado. Porque me lo acabo de explicar, lo están pasando por la basura. Tiene que tener cuidado con esto. Tiene que tener cuidado con colocar bien las constantes en el controlador PID. ¿Ok? Y eso es básicamente la idea. La parte fácil diría yo que es el dibujo. El PID va al inicio, evitamos el tema de la suma y todo el deseo que había que hacer naturalmente, era mucho más fácil. Y hay que tener ojo con la constante, cómo meter las constantes en el sistema. Antes de pasar a la siguiente parte, chicos, ¿alguna pregunta o consulta de cómo se trabaja el control PID acá en el MATLAB? ¿Alguna consulta del filtro, de la constante, del esquema? ¿Todo bien? ¿Todo bien una idea? Ok. Ya, chicos, les voy a comentar la prueba. Ahora les voy a comentar la YAPA, que es el tema de cómo esta cosa teórica, porque igual con MATLAB sigue siendo astronomía teórica, cómo se ve con un PLC real, en el caso del Spider, porque esta cosa se puede hacer en el PLC. Y la tarea, pues la tarea para terminar, la sincronización. Ya, vamos primero con la prueba, chicos. No se va a alcanzar a subir, pero espero subírselo para ahora, más tarde, mañana en la mañana. Y la prueba que tienen que hacer conmigo es la siguiente. Se repite la misma idea de la prueba anterior en cuanto a que tienen que hacer un ejercicio para la casa, resolverlo en la casa, ojalá con el MATLAB en grupo nuevamente, en donde el primer ejercicio, chicos, es la planta que ya hemos visto toda esta clase, con retrotensión negativa, retrotensión unitaria, le da energía acá arriba. Y lo primero que les piden a esta planta, primero que nada, cambiar los valores. Ahí le están dando un ejemplo de G igual a 1 sobre 2S. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Cambiar los valores. Ahí dice, cambien los valores numéricos, hablando del 1 y el 2, cambien los otros números, y una vez que los cambien, ¿qué les piden? Letra A, respuesta al escalón de la planta, ojo, sin ningún controlador. ¿Usando qué? El simbolismo, para que sea más fácil. Y, igual que la prueba anterior, interpretando la gráfica que salió. Para quien se haya perdido, cuando digan, chute, ¿qué quiere que el profe que yo interprete? Me refiero a esto. Por ejemplo, hace un rato dijimos que esta planta tenía un error de ¿cuánto? 0,5. 0,5, ¿cierto? Porque el escalón llegaba a 1 y la planta llegaba a 0,5. Por lo tanto, el error es 0,5. Ok, eso, interpretación. O lo que dijo María hace un rato, si que llegase a esta cuestión auxiliar, presenta una pequeña aceleración, un pequeño sobrepaso, etc. Ahí usted me explica la interpretación de su gráfica, porque va a ser su planta con su datos. Ok. Primera parte entonces, sacar la respuesta escalón de la planta sin control. Pero entonces hay que darle el valor 1 partido en 2
ese o otro valor? No, pues, lo primero que tienen que hacer, antes de todo, antes de todo, lo primero que tienen que hacer, cambiar esos datos. 3 partido por 4S, 9 partido por, no sé, 11S, lo que sea. Primero cambian los datos, esa sería su planta, y luego cuando cambian los datos, recién ahí, pasan a hacer el tema de darle un escalón a la planta y ver cómo responde. Letra de elección, recién ahí. Una vez que hagan eso, la simulación con el simulín, la gráfica y la interpretación, pasaríamos a la segunda parte. Otra vez, tienes que ir a la letra B y tirar un controlador PI. Ojo, que el PI en MATLAB no existe como un bloque, solamente existe el PID. El PI en MATLAB tienes que armarlo. ¿Cómo se arma? Con lo que yo recordé, le hice recordar hoy día. Ahí está, control PI, por eso se lo dibujé. Ahí está. Le dice entonces explícitamente acá, usar el bloque gain para el controlador PI y el bloque transfer function. ¿Alguien se acuerda? Pues esto se lo acabo de mostrar, lo acabo de mostrar recién dónde está este bloque. Se lo acabo de mostrar en MATLAB. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el gain? En el derivativo, en el proporcional. Muy bien, era proporcional. Gain, era proporcional. Se lo voy a mostrar nuevamente, para que vean que me cae en mente. Bloque gain. En el caso del MATLAB, deberíamos ir nuevamente acá al Simulink, con la librería. Y lo que deberíamos hacer entonces es utilizar el bloque, claro, como dijeron ahí, el bloque de, vamos a borrarlo. El bloque gain, que era el triangulito que mencioné hace un rato. El bloque gain debe estar por acá arriba. Ahí está. Gain, el triangulito. Lo dije, ahí está dibujado en la pizarra, era el triangulito. Bloque gain que va al principio. Bloque gain. Después iba el transfer function, que está por acá arriba, que ya habíamos ocupado. En la parte continua, acá. De hecho, está justo debajo del PID. Ahí está, transfer function. ¿Por qué transfer function? Porque transfer function te sirve para poder hacer lo que es la parte integral. Transfer function. Y nos faltaría el punto suma. Punto suma para poder dibujar lo que yo puse en la pizarra. Punto suma. Bueno, y ustedes cuando lo hagan le dan más espacio, pero que ustedes hacen una rápida. Punto suma que estaba acá arriba. Bloque por momento utilizado. Punto suma debajo del osciloscopio. Ahí está. Ahí, este va por acá al lado y este por acá. ¿Ahí está? Ah, y le falta la última parte. Ahí está. Ahí acabo de armar lo mismo que tengo en la pizarra. Controlador PI. Bloque gain, como pide la prueba, bloque transfer function, como pide la prueba. Nuevamente acá, no se olviden que tienen que el transfer function colocarle bien el numerador y el denominador, porque si ustedes se fijan acá en la pizarra, con el plumón, lo que hice con plumón acá, la fracción es 1 partido por TIS. Por ejemplo, si el TI vale 1, claramente acá está TI, sería 1 por S, o sea, te va a quedar así. Si que el TI vale 1, te va a quedar así. Entonces, eso debes ser tú capaz de colocarlo acá. Recordemos que va después del triángulo. Ahí debes colocar 1 partido por S, si que el TI valiera 1. ¿Cómo se hace eso? Arriba, el numerador quedaría con qué número? 1, y el denominador 0, 1. Arriba era 1. Menos 0, ¿no? Ahí está. Era al revés, o al revés. Primero un 1, luego un 0 para que gane la S. Por si acaso, si que hubiésemos puesto 0, 1, al revés, cuidado con esto, si que hubiésemos puesto un 0, luego un 1, al lado te hubiesen tirado otra cosa distinta. Ahí está, 0, 1, y mira lo que hizo más lado. No es lo mismo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Por eso le dice que el bloque transfer function es el que te permite armar la integral, el bloquecito de la integral. Por eso es importante. Bueno, si entendieron la idea, ahí ustedes pueden armar entonces el control PI para la prueba, que les piden acá en la letra B. Agregar un control PI con el bloque gain, que acabamos de comentar que tiene el triangulito, y el bloque transfer function que lo acabamos de ver que va debajo de la flecha, antes de la otra suma. El Simulink. Entonces lo colocan, lo grafican,
frente a una respuesta extraordinaria, acá le dicen que el KP, igual ustedes tienen que dárselo, ustedes lo escogen. Ustedes escogen un valor de KP. Hace un rato dijimos que el KP puede ser negativo. No, de hecho, bueno, acá lo están especificando. Ojalá que el KP no sea 0, ojalá que no sea 1, porque si el KP vale 1 es como que el proporcional no va a hacer nada. Ojalá que sea un valor mayor que 1, usted lo escoge. Y el TI con un valor 2 dice, lo hace, lo simula y saca la gráfica y la interpretación. ¿Ok? Esa es la parte A y B del primer ejercicio. Y el segundo, les piden acá trabajar con una planta de segundo orden. Que este fue en parte lo que hicimos en la última prueba, y bueno, trabajar con el sistema de segundo orden. ¿Qué es el segundo ejercicio? Considera el siguiente sistema de segundo orden, escoja parámetros positivos para omega n y zeta. Para quien no se acuerde de esto lo vimos en la unidad anterior, omega n y zeta. Ahí está por si acaso. Ahí está. Resume el sistema de segundo orden. Veamos si el sistema lo haga al tiro. Ahí está. Por si acaso el mismo esquema, yo lo que hice fue copiar y pegar una prueba, para que sea más fácil. Está el esquema, y ¿qué es lo que es zeta y el omega? Ahí está. Zeta se llamaba factor de amortiguamiento, zeta y omega n, frecuencia natural no amortiguada. ¿Qué es lo que son? Constantes, las constantes del sistema que van acá arriba, si ustedes se fijan en el bloque. Ahí. Ahí está el zeta, donde tengo el ratón, es un número solamente, y está el omega n arriba y abajo. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la prueba? Dice acá que con respecto a esos parámetros, ustedes tienen que escogerlo. Ustedes se dan un omega n, repito nuevamente, son constantes, pueden escoger un omega n que valga 1, si ustedes quieren, y un zeta que valga 9. Da lo mismo, ustedes lo escogen, zeta y omega n. Una vez que lo escogen, lo reemplazan en el sistema. Y luego de eso, bueno, por si acaso acá está la función de transferencia del esquema completo. Ahí, por si acaso. Pero igual interesa que arriba, porque lo hagan con ese morir. Y acá les piden una sola cosa. ¿Qué les piden acá? Al sistema que está arriba, agregarle un controlador PID. Recordando que el controlador PID tiene 3 constantes, la que habíamos dicho. Constante proporcional, la integral y la derivativa. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ahí está. Escoger nuevamente valores positivos para la constante. Ustedes se dan el KP, ustedes se dan el integral, ustedes se dan el derivativo, la constante. Ustedes se dan esos valores. La colocan en el MATLAB, obviamente, sacan la respuesta escalón y me interpretan la gráfica. ¿Qué gráfico tuvieron ahí? ¿Sí? Así de sencillo. Por si acaso, chicos, la prueba llega hasta acá. Son solamente 2 ejercicios. El de arriba, A y B, 1, y el segundo. Este esquema de acá de segundo orden. Son solamente eso. Iban a hacer 3 por si acaso. Iban a hacer 3 ejercicios, pero por lo que yo acabo de comentar de lo que va a pasar el día martes, se lo dejé más cortito. Por si quieren hacerlo antes, si quieren hacerlo mañana en taller de operaciones, como ustedes quieran, lo pueden hacer con el computador. Y después me viene el video. Me mandan el video y después se preguntan el examen luego. Así que la próxima semana, ¿qué tenemos que hacer? Para que nos quede claro con los niños que llegaban recién. El 23 teníamos 2 clases, ¿cierto? Seguía. ¿Qué dije yo hace un rato que iba a pasar con estas 2 clases? ¿Qué es probable que pase?